Economía en el Porfiriato. Se ha dicho que durante la larga presidencia de Porfirio Díaz Mori, 1876-1910, México por fin encontró un periodo de paz conocido como la Pax Porfiriana. Considerado que desde que se consolidó como país independiente, México había sufrido invasiones de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, además había perdido más de la mitad de su territorio, había sufrido guerras internas y una fragmentación política muy fuerte, pues en ese sentido sí llama la atención que en esos 34 años no haya tenido nuevas intervenciones extranjeras y que además se haya logrado un férreo control político. ¿Cómo se logró lo anterior? Esta Pax Porfiriana fue posible en virtud de dos vertientes: una represión militar política sistematizada por un lado y la apertura económica al extranjero. Pero explicamos un poco de ambas cosas. Desde las presidencias de Benito Juárez se estipuló que la posesión de la tierra sería solo por parte de particulares, es decir, no se permitiría que comunidades como la iglesia o los pueblos indígenas poseyeran tierras o bienes. Debían de ser vendidas por estos y adquiridas a su vez por individuos, por particulares, por personas en individual. Otra vez, por individuos, pues, no grupos. Esa fue la causa real de la gran confrontación entre la Iglesia y los liberales mexicanos. Y esto explica que los conservadores, apoyados por la Iglesia, fueran a Europa a pedir apoyo del emperador francés Napoleón III para solicitar el derrocamiento de Juárez. Con ello se explica, pues, el Segundo Imperio Mexicano. Porfirio Díaz dio continuidad a esto durante su presidencia y expidió la ley de terrenos baldíos, por medio de la cual se le expropiaron tierras a los pueblos indígenas y se vendieron a precios de ganga a particulares. Pero, ¿quiénes eran esos particulares? Pues nada más y nada menos que los extranjeros. Para Díaz era muy importante lograr el reconocimiento de las potencias del momento, ya que gracias a ello pudo negociar que no se continuaran las invasiones a México. Pero esto tuvo un precio: que el país se abriera al comercio internacional, y en ese momento es justo cuando los países poderosos estaban en plena expansión territorial, ya que vivían sus revoluciones industriales y necesitaban preponderantemente materias primas para ello. Así pues, su invasión a México no sería militar, sino más bien económica. Nuestro país subordinó todas las actividades productivas del campo, la industria, la minería, la electricidad, la banca, el comercio y el petróleo a las potencias que tenían mayor influencia: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Cabe decir que si bien es cierto que había ricos mexicanos, realmente ellos no se convirtieron en los emprendedores que creaban negocios en este auge comercial, sino más bien fungieron como intermediarios de las empresas extranjeras, en sus empleados, pues. Y a todo esto, el gobierno de Díaz se encargó en resguardar sus intereses en el afán de que estas potencias diesen el reconocimiento a su gobierno y evitaran una intervención armada como tal. La represión política literalmente fue un estado sistematizado de control férreo sobre la población por parte de Díaz. Cualquier sublevación, cualquier descontento de los pueblos indígenas, de las comunidades mestizas, eran acalladas con el ejército, y hay muchos ejemplos de esto, tal como las matanzas de los indios yaqui o el pueblo tomochic en el norte de la República, o bien el subyugamiento de las poblaciones mayas en la península de Yucatán para que sirviesen de mano de obra esclava a los hacendados productores de henequén. Se ha dicho que con Porfirio Díaz se introdujo un sistema ferroviario de primer mundo a México. Lo cierto es que el mandatario tenía que hacerlo sí o sí, ya que Estados Unidos se lo exigió en virtud de la necesidad de la potencia por explotar las materias primas. Se dice que le mandó decir a Díaz: o entran las líneas ferroviarias a México o entran las bayonetas. Y algo similar fue con el tema de la electricidad, del telégrafo, del teléfono y todos estos indicadores de progreso que se fueron introduciendo a nuestro país, en realidad por la exigencia de las potencias que las requerían para sus propias industrias recién instaladas.
En un futuro video se hablará de la élite gobernante mexicana en el porfiriato y la ciencia, muy entre comillas, eugenésica, para comprender a cabalidad la idea que se tenía del indio y del mestizo y su poca sensibilidad para incorporarlo al desarrollo económico que supuestamente se vivió durante el porfiriato.